en condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya para conversar sobre el tema electoral y el proceso, y para eso está nuestros invitados, el doctor Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, y el doctor Medardo Leas, ex vicepresidente de lo que se denominaba el Tribunal Supremo Electoral. Doctor Verde Soto, buenos días. Podríamos decir que el proceso avanza con dificultades, incluido usted cuando votaba para la convocatoria decía, tengo estas observaciones, pero voto a favor. Hay ya un desembolso, dicen, de 1.300.000, pero faltan un montón de cosas que parece van a tenerle al Consejo Nacional Electoral con varias dificultades. Doctor Verde Soto, bienvenido, buenos días. Buen día, Francisco, buen día, Medardo. Sí, es un proceso bastante sui generis. La pandemia condicionó algunas circunstancias. La misma eficacia administrativa con que debió proceder se lo ha hecho, y la misma dependencia de determinadas ideas de gestión, por decirlo de algún modo, también. Aquí el tema que tenemos básicamente es el de un proceso electoral altamente deformado. Es decir, comparo con un ser deforme que tiene unas piernas muy pequeñitas. Es decir, ¿Han sido capaces de hacer un Frankenstein? Es un pequeño Frankenstein, Sí. ¿es verdad? Porque tiene un proceso de democracia interna muy pequeñito que originó una serie de atropellos al interior de la vida partidaria. Hubo algún interés tal vez para que esto se realice así. Ahora va a tener un enorme cuerpo, es un torso enorme de más de 110, 115 días de lo que se ha dado a denominar pre-campaña y proceso de calificación de candidaturas, y tendrá una campaña extremadamente corta de 36 días, que es una de las campañas más cortas que existen en la democracia ecuatoriana. Este ser deformado, este pequeño Frankenstein, da lugar a una poca o una difícil ejercicio del derecho al voto informado. Los medios de comunicación lo tendrá presente, será un momento de especial debate sobre cómo flexibilizar instituciones que deberán garantizar primero el derecho fundamental, internacional y mundial de que los votantes deben estar bien informados para ejercer este derecho. Me refiero a que el proceso de presentación de liderazgo, y tenemos una enorme cantidad de líderes que disputan las diferentes años y la presidencia de la República, que tendrá que exponer programas que los conocen muy bajamente, son programas más bien ambiguos, y hasta este rato no lo tenemos, necesitar precisión programática sobre cómo afrontar el voto de medio plazo de los precios del país. Podrán apelar el voto de la campaña, porque esta campaña corta de 36 días, pero deberán haber cumplido estos pasos 3. El gran reto en este rato es cómo lograr el ejercicio de la información en base a los principios constitucionales básicos de equidad, por un lado, y de igualdad, por otro. Estar presentes en la Constitución, que hablan sobre lo que debe hacerse en este momento, que es lograr un voto informado, razonado, un voto consecuente con el conjunto de problemas que el país tiene. Y estos serán de los retos mayores. El tema presupuestario es un tema, a mi criterio, en este momento, pero que no va a ser, que diría yo, poco. Permítame saludar, doctor Verde Soto, Luis, al señor doctor Medardo Leas, bienvenido. Bueno, esta primera aproximación, y claro, el propio doctor Verde Soto, consciente de lo que pasa al interior del Consejo, nos dice, se generó este pequeño Frankenstein. Digo, si son capaces de hacer esta creación, esperemos que sean capaces de resolverlo también, pero muchos esfuerzos se han hecho, doctor Oleas, para que esto pudiera ser de otra manera. Pero esto es lo que hay, dirían, doctor. Bienvenido, buenos días. Medardo. Buenos días, Francisco. Un saludo a Luis y a todos los radioescuchas de este muy prestigioso medio de comunicación. Por primera vez tenemos unas elecciones inéditas con un Consejo Nacional Electoral dividido, que se ha presentado por los escándalos que genera más que por la organización que está demostrando en el proceso, donde naturalmente los escándalos van a continuar, van a seguir, porque recién vamos a comenzar, por ejemplo, la etapa de instrucción de candidaturas, donde los puntos más polémicos están por resolver.
Los puntos más polémicos de ahí son, por ejemplo, la escritura del señor Arauz, que no inscribió a tiempo a su binomio, o el señor Yacu Pérez, que tampoco inscribió a tiempo a su binomio. Y son, de acuerdo a las encuestas que están circulando, uno de los binomios que estarían encabezando la preferencia de los ciudadanos. Pero eso parece que es más bien estrategia política más que realidad, doctor Oleas. Sí, pero esa estrategia política demuestra cuál va a ser el camino que vamos a tener en la etapa preelectoral. ¿Por qué? Porque los troles van a dominar el medio y van a tener una cantidad de espacios que van a confundir al elector antes de orientar adecuadamente. ¿Y por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral no ha diseñado un sistema adecuado de promoción electoral que permita a los ciudadanos conocer de fuente directa y de fuente veraz, contrastada, qué es lo que piensa el candidato, cuáles son sus planteamientos, cuáles son sus opiniones, porque para eso son las elecciones. Entonces, ¿de qué está diciendo que se inicie el periodo legal de promoción electoral, como le digo, mal diseñada? Vamos a tener este bombardeo de noticias falsas, de trolls dando a conocer ya un triunfalismo inexistente de ciertos candidatos, y eso no ayuda a la democracia seria. Ya les repito, ustedes van a ver el escándalo que se va a armar en el momento que esas dos candidaturas polémicas no sean calificadas. Entonces la democracia no es eso, la democracia no es del escándalo, la democracia no es del oportunismo, la democracia tiene que ser manejada con seriedad, más aún cuando el Ecuador atraviesa un serio problema económico que debe ser analizado con mucha responsabilidad por parte de los políticos y por parte de los ciudadanos para ver cómo lo van a resolver. Porque yo no he escuchado, por ejemplo, a ningún candidato cuáles son las soluciones que van a implementar en el caso de ganar frente a lo que es la crisis del coronavirus. Solo sabemos que no hay recursos, solo sabemos que no se pagan a los médicos, a los profesores, pero yo no he escuchado a los candidatos que comiencen a promocionar verdaderos planes de trabajo. Entonces, por eso digo esto. Le podrían decir, hay que primero esperar la inscripción para comenzar a desbrozar los planes, ¿no? Pero, doctor Verde Soto, ¿usted cree que en medio de esto es lo que hay, como decía yo hace un momento, el proceso puede tener éxito? Ustedes nos pueden garantizar, manteniéndose en oposición, en el control, en esto, garantizar un proceso que no genere dudas después. Van a tener que resolver lo que dice el doctor Oleas, cosas muy difíciles. Pero ¿están ustedes ya, digamos, en medio de las dificultades internas, intentando garantizar un proceso que respete la democracia y lo que diga el pueblo ecuatoriano, doctor Verde Soto? Sí, yo quisiera hacer inicialmente, antes de empezar al plano de tu pregunta, diferenciar dos o tres cosas que plantea Medardo. Una primera, lo que Medardo denomina escándalos, y él ha diferenciado entre los escándalos originados de la dinámica de las candidaturas de aquellos generados en el Consejo Nacional Electoral. Yo voy a diferenciar claramente y voy a rebatir aquello de que hay los escándalos generados por las diferencias de criterio que existen en el Consejo Nacional Electoral. En el Consejo no se generan escándalos, en el Consejo existe una gobernabilidad asegurada plenamente por 3 miembros de mayoría que toman todos ellos todas las responsabilidades a partir de una dictadura de mayoría. Y esa dictadura de mayoría lo que encuentra es una respuesta crítica por parte de ingeniero Pita y yo, que no es un escándalo. Es una respuesta crítica que es la que los ecuatorianos desean que debe tomarse para un equilibrio dentro de todas las instituciones. Esto es lo que se llama pesos y contrapesos en toda institución colegiada. Que democráticamente no debería admirarnos. Esto no debe admirar a nadie, más aún cuando esa mayoría funciona permanente y sistemáticamente con el 60% de todos los votos, y lo que hace es imponer una dictadura de mayoría que lo que ha obligado es que nosotros respondamos a eso, pero eso no es un escándalo, eso es una necesidad de los equilibrios de pesos y contrapesos de un grupo como este.
Segundo elemento que creo que es también importante reflexionar es de que en el proceso democrático, en todo proceso democrático, debe haber una contrapartida por parte de todos los actores electorales, ¿no es verdad? En este caso, me encantaría encontrar los criterios de Medardo respecto a la propuesta de reglamento sobre comunicación política digital que se encuentra en circulación no solamente en Ecuador, se encuentra en circulación en muchas partes del mundo, ha sido bien recibida por muchas partes. Es la primera reglamentación, de las pocas reglamentaciones que existen en consejos electorales del mundo sobre comunicación digital. Y la comunicación digital en este rato es una novedad en el mundo. Este esbozo de reglamento, este reglamento que hemos propuesto, que está en circulación y que está sometido a crítica, para nosotros es importante que analistas tan conspicuos como el mismo Medardo den su criterio. No es que no haya por parte de la minoría una programación de aquello que ocurrirá en una campaña que sea básicamente digital, sino que estamos esperando que todos los analistas con criterio vean cómo estamos tratando de solucionar este intento, y yo creo que es un intento bastante serio, lo hemos hecho con varios analistas internacionales y vendrán muchos más para poder trabajar esto, y sería notable contar con el criterio de Medardo y de todos respecto a cómo trabajar. Le vamos a plantear entonces esta idea, pero además le comento, tuve la oportunidad de presentar en la Sociedad Interamericana de Prensa, porque esto también habrá que medirlo en virtud de las libertades, de la libertad de expresión, en virtud de todo lo que son tratados internacionales, si es que no podrían ser usados. De este rato pueden facilitarnos algunas cosas, pero hay que mirar si no podrían ser usados por gobiernos como este que ya duran 14 años. Doctor Oleas, ahí hay una propuesta que va más allá y de lo que ha dicho Luis Verde Soto, es estos conflictos que a veces generan incertidumbre, podrían ser denominados como escandalosos, son gajes del oficio, diría doctor Oleas. A ver, aclaremos una cosa. Yo cuando me refería a los escándalos es primero conocer de que el presupuesto de las elecciones que va a ser utilizado en las elecciones se aprueba mal y tardíamente, y al día siguiente que se aprueba, como no les dan recursos, ya amenazan con destituir a un ministro. Son ese tipo de escándalos que no son producentes. O sea, no configuran un sistema político serio, responsable, adecuado. Y entonces yo creo que más afectan a la democracia, porque si los diálogos con el Ministerio de Finanzas hubieran continuado, hubiera sido positivo y bueno, pero dejemos eso a un lado. Que un nuevo reglamento se dicte para controlar lo que son las redes sociales está bien, hay que analizarlo, pero por lo menos ahora comencemos a utilizar adecuadamente lo que ya está en la ley, está diseñado y está planificado. ¿Cuáles son las entregas de recursos para la promoción electoral? Sobre lo cual no se ha hecho absolutamente nada. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral plantea un solo debate con 12 candidatos, es un circo, no es un debate, porque la Constitución en forma muy clara dice que los debates serán temáticos, es decir, habría que haber un debate sobre educación, salud, generación de empleo, por lo menos 4 o 5. Exacto, para que vayamos orientando, pero eso no se hace. Se sigue, por ejemplo, con las franjas publicitarias que han demostrado ser un fracaso total para la comunicación, para el manejo de medios, para que por lo menos los electores conozcan adecuadamente quiénes son los candidatos. Cuando hay un número muy amplio de candidatos, que ahora no solo hablemos de los binomios que van a ser 12 o 14, hablemos de los cientos o miles de candidatos que se van a presentar para la Asamblea Nacional. Hay que diseñar un sistema que permita viabilizar a nivel nacional y a nivel provincial cómo se debería manejar estas propuestas, porque le digo en eso, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral no ha dicho nada, no he escuchado ninguna propuesta, con excepción de la que ya enuncié. Entonces, ¿qué vamos? Al mismo caos institucional que se generó en las anteriores elecciones, con el agravante que ni siquiera pagaran el Consejo Nacional Electoral a los medios que utilizaron estos servicios. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Mire usted que se engaña la colectividad cuando dice que el presupuesto es solo de 112 millones y los 21 millones que también deben presupuestar sin pagarse para lo que es la promoción electoral. Entonces todas estas cosas debemos ir manejando con mucha prudencia, porque ya es hora de que el Ecuador se encamine en un proceso donde haya más seriedad, donde haya más control, donde las propuestas sean el eje que guíe
a los candidatos y a los ciudadanos frente a su resolución de votar por un candidato el próximo febrero 21 del 2021. Doctor Verdesoto, entonces, más allá de las diferencias, y claro, uno podría calificar de cualquier manera las diferencias, pero están ahí, y usted nos ha dicho, hay una mayoría que garantiza que el proceso vaya avanzando y una minoría que está para fiscalizar esa parte y cuidar que algunas cosas no se den, siendo una visión más racional, digamos así. Pero ¿podría enfrentar algún otro problema esto de mayoría y minoría, doctor Verdesoto? Y lo que nos dice Medardo Leas, ¿no? O sea, hace falta esto. Yo mismo con los medios le diría, no han pagado las últimas campañas. ¿Qué debemos hacer para que a lo mejor nos garanticen y no nos obliguen a trabajar gratis, doctor Verdesoto? A ver, gracias Francisco por el aluvión de preguntas y cuestionamientos. Al aluvión hay que responder uno por uno los temas, ¿no es verdad? Y yo creo que el primer tema es decirle a Medardo, un reglamento de comunicación digital no se reduce a redes, más aún no puede relacionarse con las redes. Como tú conoces, la legislación internacional impide por libertad de expresión que se reglamenten las redes desde la legislación nacional, y las redes solamente pueden trabajarse en concordancias de principios entre su forma de autolimitación y la forma de que adopte las legislaciones nacionales. Esto implica una relación distinta a la reglamentaria. Esto simplemente para acotar, tú eres abogado, yo no soy, pero todos los abogados internacionales que hemos consultado al respecto y todos los que conocen respecto a redes saben de que este no es un tema meramente subsidiario, sino que es un tema que tiene otro tipo de tratamiento. El tratamiento que estamos haciendo en el reglamento digital es que las campañas ahora no serán presenciales, como tú conoces, sino serán fundamentalmente de comunicación digital, y que la comunicación analógica tiene ahora un componente digital, que es el que debe ser reglamentado, porque ante un exceso de comunicación, una sobreinformación o una sobreintervención de la comunicación digital, todas las condiciones para que haya difusión programática se destruyen. Y esto es lo que debe hacerse mediante una reglamentación digital, y esto es lo que te invito a que lo revises, lo trabajes y podamos conversar en términos más constructivos en otro momento. El tema de la promoción electoral general evidentemente es un tema muy importante. Y en esto, tú que eres abogado, y obviamente en esto invito fundamentalmente a Francisco, a que se revise legislación reciente. Los abogados que están al tanto de la legislación reciente en este momento tienen una muy importante instrumento que acaba de salir hace pocos días de la Corte Constitucional en el fallo sobre Vistazo. Uh-huh. El fallo sobre Vistazo, que es una extraordinariamente bien lograda sentencia. Yo odio, debo decirle, las sentencias, pero esta la he leído con sumo gusto, porque es una sentencia sobre libertad de expresión y sobre cómo construir el ejercicio de la libertad de expresión en situaciones como la ecuatoriana, a propósito del caso de Vistazo. Y sobre todo en procesos electorales, como dicen. Y en procesos electorales es absolutamente importante. Es una sentencia en la que se establece las primacías de los criterios constitucionales respecto a los criterios tomados por la Corte por el contencioso, establece la relación de observación jurídica y constitucional en un proceso electoral, y justamente lo que abre es una puerta para que puedan ser trabajados aquello. Tal vez yo no fui claro y explícito en decir, en este momento estamos enfrentados a un problema de cómo aplicar de modo adecuado no el tema de franjas publicitarias, este es el tema menor, este rato que se reducen a 37 días. El tema central es cómo hacer información electoral de acuerdo a la Constitución para lograr que los liderazgos y los programas se conozcan en este enorme torso, en este enorme cuerpo que crearon, un poco ficticiamente, del proceso electoral de 112 o 115 días, en el cual se va a permanecer en principio en silencio electoral. Una especie de veda. Una especie de veda que es la pre-campaña, cuando es el momento en el cual debe florecer aquello que no se podrá cumplir durante la campaña. Una campaña de 36 días no permite el ejercicio pleno del derecho a la información. Por eso, mi equipo está trabajando con TIT, está trabajando con un grupo más amplio de gente para ver cuál es el grado de flexibilidad de las instituciones. Fijarse solamente en la campaña, este rato y las franjas, es realmente inútil, porque estamos fijándonos sobre un momento en el cual seguramente la aluvión de comunicación digital que se produzca en este momento no permitirá la comunicación electoral. Tampoco fijarse solamente en el debate. Primero, teníamos claro
de que lo permitido son 2 debates, uno en la primera vuelta y uno en la segunda vuelta. Celebro muchísimo que hay una interpretación que abre de debates temáticos. Yo no he logrado hasta ahora encontrar en la legislación aquello que permita, facilite u obligue a aquellos de debates temáticos, en el sentido de que en un debate se pueden tomar temas, no en el sentido de que haya que tener debates por cada tema de una constitución. Eso es imposible. En cualquier lugar del mundo no es posible hacer debates por temas. En los Estados Unidos se hace algunos con un tipo de programación, no es el caso ecuatoriano. En este rato mismo se está debatiendo un primer esbozo de reglamento sobre esto. Hay un debate claro, una visión totalmente diferente sobre lo que debe ser un debate. Hay quienes piensan que el debate debe ser organizado por el Estado. Yo pienso que el debate solo debe ser organizado por la sociedad. La realización del debate por parte del Consejo Nacional Electoral no pasa sino estableciendo las reglas de equidad, y que el resto tiene que ser hecho por los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, los primeros actores productivos del Ecuador y de trabajadores deben organizar ese debate, y es aquello que nos permitirá tener un nivel mínimo de información. Un debate es por excelencia la expresión de la confrontación social en torno a programas. No es la capacidad que tenga regulatoria el Estado sobre la confrontación programática. Ese es un criterio absolutamente absurdo, que está primando desde una lectura sesgada de lo que es la legislación. Un debate es de expresión de la sociedad confrontando distintas posiciones, y esto hay que hacerlo, creo yo, por las sensaciones. Hay varios informes en esto. Les diría que en su momento los periodistas y todo el mundo los tenga. Hay informes de Naciones Unidas hechas sobre cómo debe organizarse los debates, comparando los debates del mundo y poniendo en el debate ecuatoriano y poniendo los casos de cómo trabajar debates donde hayan 12 candidatos. Claro, esto, pero yo dejaría a los técnicos de comunicación que lo hagan. Antes de avanzar, porque eso es importante, y claro, ahí apelamos al doctor Oleas, al abogado. Jurídicamente se puede, y el Consejo Nacional Electoral podría abrirnos de estas puertas, pero como Luis dice, hay solo 2 debates previstos en la ley, y esos 2 debates no tienen la visión que tiene Medardo Oleas, doctor. A ver, comencemos indicando lo siguiente. La Constitución y la ley en forma muy clara dice que la promoción electoral será a través de debates temáticos. Eso dice la ley, eso dice la Constitución. Interpretar que el debate es la participación ciudadana en la elaboración de proyectos, en la crítica a los proyectos o en la visión que tengan los candidatos, es una cosa muy teórica. ¿Cómo aplicarlo? Estamos aquí hablando de reglamentaciones, estamos hablando aquí de técnicos que supuestamente están participando a nivel internacional, pero creo que eso es muy tardío. Cualquier planificación que debió haberse hecho por parte del Consejo Nacional Electoral o sus consejeros debieron haberse hecho con anterioridad, porque además nuestra propia legislación prohíbe que un año antes de las elecciones se estén cambiando las normas que existen. Pero lo único que yo sí puedo afirmar a ciencia cierta es que el Consejo Nacional Electoral no tiene un plan estructurado, adecuado para que funcione la promoción electoral en los términos que permita a todos los candidatos presentarse ante la colectividad. Todo le hace a los electores, a efectos de que por lo menos se conozcan 2 cosas fundamentales. 1, quiénes son los candidatos, su perfil, antecedentes de experiencia, y 2, qué es lo que plantean, que son las cosas mínimas que deberíamos conocer en un proceso electoral. Todo lo demás son elucubraciones, todo lo demás son planes que no sabemos cuándo se van a presentar. Todos los proyectos de reglamentación son proyectos de reglamentación, que además, como bien sabemos, si se presenta al Consejo Nacional Electoral y no le gusta a la minoría, simplemente lo van lo van a desechar. Entonces lo que hay que buscar es un mecanismo adecuado que permita que fluya la información para que los ciudadanos conozcan quiénes son los candidatos y lo que plantean, cosas mínimas. Todo lo demás es teoría y todo lo demás es cosas que simplemente no serán conocidas ni aprobadas a tiempo. Pero teorizar también puede ayudarnos a tener este marco jurídico del que Luisa apela y dice, los abogados tienen que decir. Y claro, si tenemos un marco jurídico reglamentado, bien proporcionado, puede ayudarnos a esta participación, doctor Oleas. Sí, pero nuevamente eso debería haberse hecho hace mucho tiempo, pues no a la presente fecha, porque ahora el Consejo Nacional Electoral tiene que concentrarse en los próximos días a la etapa de la inscripción, impugnación y calificación de las candidaturas.
donde ya van a tener serios conflictos, serios problemas que ya enuncié, y especialmente dos candidaturas. Después tienen que dedicarse a todo lo que es la capacitación y nombramiento de los miembros de las juntas receptoras de votos. O sea, son procesos que ya están diseñados. Y ya estaban avanzados. Claro, por lo que ahora comenzar a analizar un nuevo reglamento, no sé si tengan tiempo, no sé si lo quieren aprobar, porque insisto, esa mayoría del Consejo Nacional Electoral es impredecible. Yo no sé cómo actúan, cómo quieren trabajar. Miren ustedes que a la presente fecha dicen que no les dan el presupuesto para comprar un software. A mí me alarmó esa cosa, porque quieren comprar un software de elecciones que no hay en el Ecuador, o quieren desarrollar un software para implementar a lo mejor algunas fases del proceso. O sea, todo es incertidumbre, todo es un caos que realmente no logro comprender, porque la planificación que debió haber iniciado hace un año, ellos recién le comienzan a ejecutar a partir de la convocatoria de elecciones. Tan retrasados están que incluso el día que convocan elecciones nombran a todos los miembros de las juntas provinciales electorales. Y yo aspiro que ese nombramiento haya sido equilibrado y no refleje la mayoría que tiene el Consejo Nacional Electoral, porque sería también muy triste que en todas las provincias tengamos un 3-2, y eso no garantiza independencia, no garantiza que en definitiva todos los procesos van a estar encaminados legalmente en base a lo que ordena el Código Electoral. Entonces esas cosas creo que debemos analizar con más seriedad y puntualidad. Doctor Verdesoto, Luis, el resultado de las juntas provinciales, hemos visto nombres y gente que es respetable por sí sola que han logrado. ¿Estará esto de 3-2 en todas las provincias o se logra un equilibrio? Son cosas que en definitiva el Consejo sí ha logrado tener, digamos, una resolución de mayor garantía y menos incertidumbre, como nos plantea Medardo. A ver, yo quisiera, antes de responder tu pregunta, tomar 2 o 3 elementos de la seriedad que invoca Medardo, ¿no es verdad? La primera cosa que cabe decir con claridad es de que, al margen de los 2 debates que están previstos en la ley que organiza el Consejo Nacional Electoral, obviamente toda la sociedad puede hacer debates. Y esto no es teoría. La teoría, yo lastimosamente la reivindico y la reivindicaré siempre como fuente de una práctica bien hecha, no como una fuente a desechar. Generalmente los países que desechan la teoría terminan en los autoritarismos por el sobrepragmatismo, por la sobreobsesión de llegar a las cosas. Creo que siempre hay que tener un nivel de reflexión, de masticar las ideas, de masticar la Constitución, y es lo que les he dicho que ha hecho, por ejemplo, la última sentencia de la Corte Constitucional, que yo creo que vale la pena. Es una presentación conceptual de una decisión práctica que vale la pena masticarla, saborearla, plantearla y saber qué significa respecto al derecho de expresión para saber cómo rediseñarlo. A veces del sobrepragmatismo podemos estar tratando de enarbolar, no lleva a ningún lado. Tal vez en ese sentido creo que es muy importante conocer que tal vez Medardo desde su época a esta parte no ha visto lo que es el nuevo modelo de gestión del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral se copió exactamente el mismo diseño institucional del autoritarismo. Es decir, la presidenta del Consejo Nacional Electoral tiene todas, absolutamente todas las facultades administrativas y responsabilidades administrativas, y el Consejo Nacional Electoral, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, tiene las facultades básicamente legislativas y de fiscalización, porque todas, absolutamente todas las facultades administrativas, del nombramiento del primer portero al funcionario 1000, del nombramiento de la decisión y ejecución de todos los gastos, de la presentación de la planificación que tú tanto invocas, etcétera, etcétera, todas esas facultades, según el nuevo modelo, están en la presidenta del Consejo Nacional Electoral, mientras que el Pleno del Consejo tiene facultades legislativas. Por eso es que tiene tanta importancia en la relación de pesos y contrapesos entre una mayoría y una minoría. Esto simplemente para que tengamos claro y a veces pareciera que exacerbamos una crítica que se mueve en la ambigüedad difusa del Consejo. El Consejo está conformado por 3 partes. Un tribunal contencioso, que no existía en el momento en que tú fuiste vicepresidente, una facultad administrativa absolutamente concentrada, sobreconcentrada en la presidencia del Consejo Nacional Electoral, igual que fueron durante la época del presidente Correa. Y existe adicionalmente los mismos ministerios coordinadores
consistían en el correísmo, existen también allí en el interior del Consejo Nacional Electoral con unas coordinaciones correspondientes, y la función que le queda al Pleno es obviamente, tú por ejemplo reclamas el tema del presupuesto, pero claro, si el presupuesto, que es facultad de la presidencia elaborarlo, que debió estar, para mi criterio, debe estar trabajado siempre al principio del año electoral. Esto se hace en todos los tribunales electorales del mundo, en todos los consejos del mundo. Cuando hay año electoral, simplemente se actualiza un presupuesto que es histórico y de arrastre. En este caso, se presentó muy pocos días antes de ser llevado al Ministerio de Finanzas, y consiguientemente la dinámica política que se produjo es aquella que estamos viendo en este rato. Pero sin embargo, debo decir que el día de ayer la presidenta votó junto a una ponencia que voté yo inicialmente respecto a el presupuesto para que puedan operar las juntas electorales. Siendo ya las juntas electorales, cada uno de los miembros del Consejo Electoral somos responsables de a quienes proponemos, y evidentemente cada uno de nosotros propone. Yo pongo una lista en la cual tengo muy buenos y muy representativos miembros de esas juntas, y de ellos soy plenamente responsable, y evidentemente seré plenamente responsable del funcionamiento de las juntas, como les digo hasta ahora. Hasta ahora hemos denunciado cuando los consejeros han intentado entrar sobre las decisiones de las juntas provinciales, cuando han ordenado votos a sus comillas delegados, porque ninguno de ellos es delegado nuestro, y ha sido perfectamente denunciado y puesto. Es lo que podemos hacer nosotros los miembros de las juntas electorales, y en los casos en que ha habido un desliz hacia temas penales están ya dentro del tratamiento de la Fiscalía. Eso es lo que podemos y debemos hacer. Obviamente, nosotros en este rato, me refiero a Pita y yo, estamos en proceso de, al margen de la capacitación que les dé el Consejo Electoral, estamos nosotros mismos capacitando de modo personal, y yo lo he hecho el día sábado, el día domingo, y lo seguiré haciendo el día lunes, y lo seguiré haciendo el día de hoy, con todos los miembros a quienes yo he sugerido su presencia, para que puedan ser una red de gente que tenga criterios similares y comparabilidad de experiencias en cada una de las provincias. Y esto es obvio que tiene que producirse así. No es fácil vivir en un consejo electoral de estas características. No es nada fácil. Yo creo que es muy importante en este rato la ponderación para que la crítica pueda llevar a buen efecto. Si no, la ponderación se convierte en una vocinglería que, digamos, a la crítica se puede convertir en una vocinglería que no nos lleva a ningún lado en términos de lo que hay que afectar en este rato. Lo que hay que afectar en este rato es la capacidad de auditoría de la sociedad, esta cosa que tú planteas que es un poco de que es una cosa inasible. La sociedad es una cosa muy asible. Si no, preguntémosle a la AEDEP qué es la sociedad en términos de periodismo. Así es. Entonces, les voy a plantear a los dos esta última inquietud para quedar y además comprometerles a hacer un seguimiento de lo que está pasando, de lo que se va resolviendo. Doctor Oleas, entonces esta incertidumbre puede convertirse en certezas ya frente a lo que con divergencias y todo está programado, se puede hacer, y el compromiso que pide Luis, que la sociedad, lo que se llama la sociedad civil, o lo que le llaman la sociedad civil, yo suelo preferir que digan la sociedad organizada, y sus representaciones y sus voces participen, y estamos obligados a participar, doctor Oleas. Así es, pero nuevamente es muy lamentable que tengamos que escuchar de que yo doy capacitación a los delegados de las juntas provinciales que yo nombré, cuando debemos hablar de una capacitación global, porque bien puede estar capacitado a una persona que es de la minoría cuando los tres de la mayoría no están capacitados y pueden recibir consignas. Y eso es peligrosísimo, porque hablamos de un Consejo Nacional Electoral que tiene que ser coherente con esas 5 representaciones que tiene, y naturalmente admitir que solo la presidenta hace y deshace y toma las resoluciones como ella más le convenga, es peligrosísimo para la democracia y para las próximas elecciones. Ya vimos lo que pasó en la provincia de Los Ríos cuando quisieron favorecer a una candidatura, por lo que fueron incluso sancionados los 3 vocales de mayoría por propio Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, frente al trabajo que pueda hacer un consejero, yo creo que es muy respetable. Puede tener los mejores criterios, los mejores conceptos, las mejores intenciones, pero si no va a ser aprobado por el Consejo Nacional en pleno, yo creo que no sirve de nada. Entonces yo creo que hay que insistir ante el Consejo Nacional Electoral para que haya un diseño adecuado de promoción electoral que no existe en el país y sobre el cual yo no visualizo
que existan los mecanismos para componer este mal diseño institucional que creo que se va a aplicar nuevamente, el de las franjas publicitarias. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, pedir que la sociedad entera participe en el proceso si no va a tener cabida en los medios de comunicación? Porque con excepción de algunos medios de comunicación como esta radio, que da amplia cobertura y naturalmente invita a todos los pensadores, a todos los cientistas, a todos los políticos y no políticos a que den una opinión, hay otros medios que no lo hacen. Entonces yo creo que al no haber un buen diseño institucional, no personal de un consejero, volvemos a lo mismo, va a ser un fracaso el sistema de promoción electoral y no va a haber controles en lo que se llama la pre-campaña, que ya estamos viendo que nos está inundando, más aún cuando desde hace mucho tiempo se descubrió que los famosos troles que son financiados por un sujeto que se llevó millones de dólares del Ecuador son los que más están copando las redes. Sí, están. Entonces, ¿qué vamos a hacer sobre eso, señores? ¿Qué vamos a hacer sobre eso? Porque el dinero mal habido que se llevaron del país es el que se está infiltrando. Antes hablábamos del dinero sucio del narcotráfico y ahora el dinero sucio de la corrupción que está invirtiéndose en la campaña electoral. ¿Cómo lo vamos a controlar? Esa es la pregunta que le hago a Luis y a todos los consejeros, porque me parece que no es justo ni correcto que un solo candidato tenga el dinero que quiera para financiar una campaña electoral, dinero sucio que lamentablemente va a afectar a las otras candidaturas que no tienen las mismas opciones ni dinero para financiar una mínima campaña. Luis, bueno, ahí hay una pregunta que vale la pena, pero también valdría la pena en esta última reflexión, doctor Verde Soto, un poco plantear los pasos siguientes, ¿no? Con las dudas que ha planteado Medardo Leas. A ver, yo quisiera precisar de algo, porque hay una calificativo que hace Medardo que a mí me gustaría muchísimo que nos haga conocer todas las pruebas que él tiene al respecto, porque en eso yo he sido muy fuerte en determinar en los diversos informes sobre el caso Sobornos o sobre el caso Arroz Verde. Yo he hecho 3 informes. Tú has afirmado que hay una sola candidatura con dinero sucio. Eso me parece muy grave, esta afirmación que está en la que acabas de decir, me parece extremadamente grave. Yo quisiera conocer todos los elementos de prueba respecto a esta afirmación tan rotunda de que hay una sola candidatura con el dinero sucio, con todo el dinero sucio. Entonces yo quisiera realmente, eso me preocupa notablemente, porque evidentemente mi capacidad de fiscalización en eso se aplicará con toda la fuerza, como lo he hecho en 2 niveles. Tú debes conocer que yo he sido tal vez la única persona que ha hecho a lo largo de todo el Consejo Nacional Electoral y de todos los tribunales electorales un informe sobre el dinero del narcotráfico en la campaña electoral. Informe está dando este rato, siendo un informe reservado y que se encuentra dentro de la Fiscalía y se encuentra dentro de la Procuraduría y que fue ampliamente rechazado por la mayoría. Fue asumido por determinados abogados que procuraron que yo fuera a declarar cuáles eran mis fuentes, cosa que no iba a hacer porque yo no voy a delatar jamás a quienes tuvieron fuentes. Para esta cosa que tú denostas un poco, la metodología, la teoría, ahí lo que se hizo fue un informe metodológico. Evidentemente no se puede hacer un informe sobre el dinero narcotráfico en todo el país, sino más bien un informe metodológico de cómo está operando. Eso me preocupa especialmente. ¿Cuál es esta única candidatura que tiene dinero y dinero sucio? Porque claramente eso me va a llevar a que yo tenga que poner todo el interés. Como tú debes saber, tú eres una persona informada, y se presentó, y este rato, viendo además que hay una derivación ya jurídica en el contencioso sobre por obligación el Consejo Nacional Electoral debía tener una sede de la UAFE al mismo nivel que tiene la Contraloría, que tiene la UAFE en otras como la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos, debería haber dentro del Consejo Nacional Electoral. Lastimosamente la mayoría subordinó esta exigencia que nosotros hicimos que debía realizar, que haya una sede de la UAFE para el control de todos los ingresos y gastos que se hacen por parte de las campañas electorales, la subordinaron a instancia de tercera índole, subordinada a funcionarios de 4ª categoría. Esto, lastimosamente, debimos de denunciar. Esto es lo que tenemos que denunciar, es aquello que pasó, y ciertamente esto entiendo que hay este rato una demanda en el contencioso electoral que ya está ya superó sus primeras etapas y que cuenta en este rato con un momento de presencia definitiva
ya de la sociedad. Qué ideal si hubiera sido de tu parte, Medardo, que tú pudieras haber acompañado con Amicus Curiae a esa demanda. A mí me parece muy importante. Yo hice lo que tenía que hacer, era mostrar que la UAFE tenía toda la razón de tener una unidad al mismo nivel que tienen las otras instancias de control, más aún por un tratado y un protocolo internacional que no puede ser violado por las instancias de un consejo electoral que quiere subordinarlo a una instancia de portería de recursos. Eso es ideal que esta denuncia tú la hubieras llevado con Amicus Curiae ante el Consejo, ante el Contencioso. Y le voy a dar, Luis, paso al doctor Oleas. Ya está en línea y quiero saludar al ingeniero Jaime Buccelli Albán, el gerente de la empresa eléctrica, lamentablemente. Pero yo creo que estos temas, como lo han planteado los dos, con visión democrática, con consideraciones mutuas, me parece que van a ser necesarios ampliarlos y les vamos a comprometer a seguirlo haciendo. Con usted concluimos, doctor Oleas. Medardo. Gracias. A ver, la ciudadanía ha reclamado la falta de control de la pre-campaña electoral al Consejo Nacional Electoral, porque no ha hecho una sola revisión. En los últimos procesos hemos visto que nos han inundado el país con promoción electoral, banderas, afiches. Antes hacían las grandes promociones abiertas con cantantes, plataformas, y no pudo el Consejo Nacional Electoral cumplir su obligación del control, a efectos de que cuando se presenten ya oficialmente los informes puedan contrastar la información de lo que presentan los candidatos y los movimientos contra los reales gastos que se han hecho. Esta cosa básica, simple, elemental, no lo han podido hacer. Y ahora pretender que solamente que vaya a la UAFE a dar un soporte, no señores, es obligación del Consejo Nacional Electoral controlar, por ejemplo, de dónde sacan tanto dinero para los famosos troles que están denunciando la sociedad, todo, que están inundando los medios y que están naturalmente dando falsa información. ¿Y por qué no lo hacen eso? Esa es obligación exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Yo lamento que tenga que escuchar que hay dos consejos nacionales electorales, el de mayoría y el de minoría, cuando al país lo que le interesa es un solo Consejo Nacional Electoral que planifique, actúe conforme a derecho, y porque yo no puedo aceptar de ninguna manera que la dictadura de la señora Atamaín sea la que nos vaya a garantizar o nos vaya a perjudicar o nos vaya a hacer fracasar en las próximas elecciones. Eso yo no lo acepto. Es la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral y eso es lo que debemos nosotros seguir luchando para que existan unas buenas elecciones. Queda pendiente entonces el seguimiento de esto y me parece, Luis ha dicho, hay un informe y hay un proceso sobre esto. Claro, lo que reclama también Medardo, que sea un tema institucional, al momento no es posible. Yo quiero agradecer al doctor Luis Verde Soto y al señor doctor Medardo Oleas por esta comparecencia y esto que nos ayuda un poco a ver lo que está pasando, lo que podría pasar y a tomar recaudos, tanto desde la autoridad como de los que observamos desde fuera. Muchísimas gracias a los dos. Está ya con nosotros el ingeniero Jaime Buccelli Albán, el gerente de la empresa eléctrica de Quito, a quien saludamos. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, al salir ya del tema electoral, donde también tratamos el tema económico, la pregunta sería, ¿cómo va a ser la empresa eléctrica Quito para la compensación económica dispuesta por el gobierno? ¿Cuántos son? ¿Tienen ubicados ya las facturas de servicio electrónico residencial